Bien, entonces ahora vamos a estudiar el segundo movimiento, que es la reflexión, que es un movimiento bastante sencillo y que uno lo puede ver casi siempre cuando se mira al espejo, por ejemplo. Cuando se mira al espejo uno tiene un reflejo de sí mismo. Ahí en el fondo yo me estoy reflejando. Entonces, cuando yo quiero hacer una reflexión en el plano cartesiano, lo importante de la reflexión es lo siguiente. Si yo tengo un punto en una determinada coordenada, por ejemplo este punto, ese punto A, y yo lo quiero reflejar, me tienen que dar siempre un eje de simetría que se llama. ¿Ya? O también me pueden dar un punto de simetría. Cuando a mí me dan un eje, estoy hablando, en el caso de la reflexión, hablando de una simetría axial. En cambio, cuando a mí me dan un punto, si me dan un punto, yo estoy hablando de una simetría central. ¿Ya? Existen esos dos tipos de simetría. Entonces, bueno, ¿qué es un eje de simetría? Es cuando yo divido una figura en dos trozos iguales. Puntualmente, lo siguiente. Fíjense que yo acá tengo una hoja de papel y quiero buscarle un eje de simetría. Entonces lo que hago en el fondo es dividir esta hoja a la mitad en dos trozos exactamente iguales. Y esta línea que queda dibujada en el medio, la línea que queda dibujada en el medio es el eje de simetría. ¿Por qué? Porque si yo la doblo, básicamente parecería esto, que este pedazo de acá se está reflejando aquí, ¿ya? Entonces hay algunas figuras que tienen varios ejes de simetría. Por ejemplo acá, este mismo rectángulo, pensemos que esta hoja es un rectángulo, yo le acabo de encontrar otro eje de simetría, que es este de acá. La dividí acá y en el fondo esta figura se está reflejando de este otro lado, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo quiera reflejar algo, como bien a veces lo que tienen que dar o un eje de simetría o un punto de simetría. Y ahí voy a hablar de dos simetrías distintas. Entonces, va a ocurrir esto. Si me dicen, por ejemplo, quiero reflejar ese punto, el punto A, respecto del eje Y. Como me están dando un eje, en el fondo, este eje va a ser mi espejo. Entonces, ¿dónde va a quedar este punto reflejado en ese espejo? Va a quedar en este lado. Va a quedar justo aquí. Va a quedar mi arriba. ¿Por qué queda justo ahí y no queda más lejos o más cerca? Porque cuando yo reflejo algo, lo que tengo que procurar fijarme es lo siguiente. Donde esté mi eje, yo mido la distancia que hay desde el eje hasta el punto que yo quiero reflejar. Y esa distancia, supongamos que tenemos un compás, sin moverme del eje, la copio para el otro lado. Y tiene que ser la misma distancia. ¿Ya? Entonces, tengo ese eje, esta distancia, la copio acá, y ahí es donde queda el punto. Es la misma distancia. Están a la misma distancia estos dos puntos del eje de simetría. ¿Ya? Podrían haberme dicho también que el eje fuera el eje X, que el espejo ahora fuera el X. Entonces acá se mueve este pedacito nomás, entonces va a quedar aquí. ¿Ya? Entonces se movió de ese pedacito, se movió para acá. ¿Ya? Este pedacito más pequeñito lo copié aquí. Y tengo mi simetría. ¿Ok? Es básicamente eso. Y en el caso que me dijeran un punto, lo que hago es lo siguiente. No pesquen todavía el plano cartesiano, sino que imagínense que yo tengo un punto A y tengo otro punto más acá mejor. Entonces va a ser un C, centro. Y me van a decir que voy a realizar una simetría de acuerdo a este punto. Entonces lo que hago es lo siguiente. Uno estos dos puntos y dibujo una línea, pero esa línea la prolongo. ¿Ya? Que siga. Y lo que hago, como estoy acá haciendo una simetría central, es medir esta distancia nuevamente con un compás
y la copio acá, en la continuación de la línea. Y ahí entonces estoy reflejando mi punto A, se transforma en un punto A'. Entonces, muchachos, es muy sencilla la simetría, muy sencilla. Si es con un punto, unen eso, el punto inicial con el punto que me están dando como puntos de simetría, lanzo una línea que lo pase y copio esa distancia, aquí, esa distancia la copio acá. ¿Ya? Eso es. Y en el caso de los ejes, la distancia se copia desde el punto hasta el eje y se va copiando. Entonces así puedo yo rotar o reflejar, perdón, un, un punto, o también puedo reflejar una figura completa. Supongamos lo siguiente. No voy a colocar medidas, pero voy a hacerlo más o menos al ojo. Supongamos que tenemos esta figurita. Y similar al caso de la traslación, cuando yo quiera reflejar, solamente reflejo los puntos importantes. Entonces, si me van a decir, voy a reflejar este triángulo y mi eje de simetría va a ser el eje Y. Entonces, voy a copiar esa distancia acá. Va a quedar más o menos ahí, ¿cierto? Sí, por ahí. El punto B, viendo que esto es derecho, voy a copiar esa distancia ahí. Más o menos. No tan arriba, un poquito más abajo. Y el punto C, copiar esa distancia ahí. Entonces aquí va a quedar C', aquí quedó B', y aquí queda A'. Si yo uno esos tres, me va a quedar el triángulo reflejado. ¿Ya? Ahí tengo mi triángulo reflejado. Se supone que son iguales, ¿ya? Como yo lo hice así al ojo, pero tienen que quedar iguales. Y supongamos que ahora me va a decir que el eje de simetría es el eje X. Entonces esta va a ser la distancia. Aquí copio esa distancia ahí. Esta distancia de acá la copio ahí. Y esta distancia aquí la voy a copiar acá. Entonces mi C' quedó acá. Aquí queda mi C2', B2' y A2'. Uno de los puntitos y me queda mi triángulo nuevamente reflejado, pero ahora respecto del eje Y, del eje X, perdón. Y este fue del eje Y. Se reflejó para acá, puse el espejo acá después y lo reflejé. Y si yo quisiera reflejarlo también de acuerdo a un punto, en el mismo plano, ¿qué pasaría? Pasaría lo siguiente. Pasaría lo siguiente. Tomando en cuenta el mismo triangulito, uno muy parecido, yo quiero reflejar este triángulo de acuerdo al eje, al punto 0, 0, o sea, al origen. Como yo les decía adelante, que lo que se hacía es unir cada línea, cada puntito con el origen y dibujo una línea que prolongue. Voy a hacer eso. Dibujo una línea acá y copio esa distancia. Entonces ahí quedó mi A'. Estoy reflejando ahora con un punto de simetría. Una simetría axial. Perdón, una simetría central. Perdón. Voy a hacerlo ahora lo mismo con el punto B. Voy a unir una línea acá. Voy a tratar de ser lo más derecho posible. Y la voy a alargar. Voy a copiar esa distancia. Ahí. Ahí quedó mi B'. Y finalmente voy a copiar mi distancia C. Supongamos que pasa por ahí. Copio esa distancia que es la más grande. Va a quedar por ahí. Cuando yo una esos tres puntos finalmente tengo mi triángulo
reflejado de acuerdo a ese punto. Insisto que las medidas tienen que quedar iguales. El triángulo queda como dado vuelta, pero los ángulos no cambian, ni las medidas tampoco, ni el tamaño del triángulo tampoco. Como yo lo hice así al ojo y no estoy siendo preciso con reglas ni nada de eso, me varía un poco el dibujo, pero el dibujo tiene que ser el mismo, ¿ya? No queda en la misma posición como era en el caso de la traslación. Que la traslación, tengo ese triángulo y lo voy moviendo así. Su posición inicial no varía. En cambio, en la reflexión sí va variando. Lo que no varía es el tamaño ni la forma, ¿ya? Así que ahí tenemos entonces los dos tipos de reflexión. Y lo importante es buscar en el fondo las coordenadas. Eso también es importante. Porque si yo tengo, por ejemplo, este que mide 1,2, ¿dónde va a quedar ese punto A finalmente? Ese punto se mueve acá, quedaría en ese punto. Quedaría en el -1 y en el -2. Es la reflexión de cada punto. -1 y -2. ¿Ya? Entonces es importante buscar dónde quedan los puntos con la reflexión. Ya, y vamos a ver entonces ahora lo que es la rotación.